bienvenida a las predicaciones del legado del reverendo Rolando Gutiérrez Cortés. Esperamos que sea de bendición e inspiración para tu vida. Estamos en la casa del Señor y eso es un milagro. Ese es un milagro. Y siempre le digo que es un milagro de vida, porque si no tuviéramos vida no estamos acá. Le digo que es un milagro de salud, porque sin la salud pues estaríamos en el hospital o en la cama, ¿no? Le digo que es un milagro de fe, porque en virtud de ella es que nos congregamos para alabarle. Pero permítanme decirles que también es un milagro de esperanza. Porque en ocasiones con todo y nuestra fe, nuestra confianza, como que se turba, por no decir se enturbia nuestra esperanza. Cuando hay más problemas de los que sentimos que podemos soportar. Y qué hermoso cuando podemos, como el poeta, decir, Señor, te bendigo porque tengo esperanza. Porque nuestra esperanza no avergüenza. Y nuestra esperanza no son ideas, ni son sistemas. Tienen un nombre concreto que se llama Jesucristo. Esperamos en Jesucristo. Por eso nuestra esperanza tiene la concreción de alguien que tiene nombre, Jesucristo. Así que bendito sea Dios porque podemos estar en su casa en esta hora. Es una dicha. Juan 15, versos 26 y 27, en donde Jesús es quien dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Abramos la segunda carta a los Corintios, capítulo 13, el verso 14, en donde el apóstol Pablo, al despedirse de los hermanos, les dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. El Evangelio no solamente es buena nueva porque Dios nos la da y porque Él es su fuente, es buena nueva, sino también por lo que produce en nosotros, ya que al oírla, al percibirla, al entenderla, al aceptarla, al asimilarla, saltan nuestros corazones de gozo. Y por eso, como Evangelio de Dios, lo celebramos, porque es bueno en sí mismo, pero porque nos hace mucho bien a nosotros, porque nos da el gozo de sabernos alcanzados por Él con una palabra que levanta nuestra vida en sus necesidades. Y cuando hablamos de la iglesia de Dios, hablamos de un conglomerado de personas que hemos escuchado su evangelio y que tenemos un Señor, una fe, un espíritu. Y este Señor, esta fe y este espíritu van a permitirnos tener una unidad común, porque confesamos al mismo Señor con la misma intensidad de fe y alentados por el mismo espíritu. Y ahí somos conocidos como una congregación de unidad común,
o como comunidad de creyentes que adoramos en espíritu y en verdad a nuestro Dios. Y cuando se junta la verdad del Evangelio y la comunidad del Espíritu Santo, es porque entendemos que tanto el Evangelio como el Espíritu proceden del Padre, pero en tanto que comunidad tenemos una procedencia también de Él, y cuando damos testimonio del Evangelio y del Espíritu Santo que nos ha llevado al conocimiento de Él para llamarle Señor, para confiar con todas nuestras fuerzas en Él y para alentarnos en un espíritu común, estamos dando un testimonio que nos ha sido encargado. Encargado por el mismo Señor quien nos lo subrayó cuando dijo: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, el Espíritu de verdad, dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. De modo que el Espíritu da testimonio y también nosotros, porque hemos estado con Él y compartido con Él de sus bendiciones. Cuando hablamos de la comunidad del Espíritu Santo, nos encontramos con un tema que aparece ser muy controvertido, porque cuando se traslada a doctrina, comienza a tener una serie de implicaciones que elude la experiencia con el Espíritu Santo. Y ser comunidad del Espíritu Santo no es solamente conocer acerca del Espíritu Santo, sino tener una experiencia en Él, con Él y por Él en el ejercicio de nuestra fe. Todos sabemos que el Espíritu Santo con frecuencia se le separa radicalmente del Padre y también se le separa del Hijo, como si fuera una divinidad por separado. Y es más, muchos piensan que es posible creer en Jesucristo, el Hijo, sin percatarse que no puede ser Hijo si no confesamos que es el unigénito del Padre. Y más aún sin percatarse que el Padre es en virtud del Espíritu Santo que engendró a este Hijo en el vientre de la Virgen María. Pero que es un espíritu que no solamente experimentó la Virgen en el engendro del Hijo, sino que también lo podemos experimentar nosotros, porque nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Es el Espíritu el que nos guía a esta confesión. A veces, por otro lado, se piensa que el Espíritu Santo está reservado solamente a personas que reciben una bendición espiritual más alta. Y pareciera que es una situación de élite, sin percatarnos también que la Escritura dice que es para toda carne. Y en los postreros días se habría de manifestar así. Por eso, cuando yo hablo del Espíritu Santo y cuando convivimos como Espíritu Santo, en tanto que comunidad, hemos de estar dispuestos a ser corregidos
en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de sentir, en nuestra manera de actuar, porque el Espíritu cumple esta función de corrección y nos corrige enseñándonos, porque el Espíritu cumple esta función de enseñanza y al enseñarnos nos rehabilita, es decir, nos restaura a ser una comunidad consciente de su presencia, de modo que no puede pasar desapercibido, ni a nuestros entendimientos, ni a nuestras maneras de compartir nuestros sentimientos, ni tampoco nuestras decisiones. Cuando en ocasiones se limita el papel del Espíritu Santo únicamente a manifestaciones dramáticas, porque podemos nosotros tener la capacidad de obrar milagros o de ver sanidades portentosas o no portentosas, es peligroso que no nos percatemos de que el Espíritu Santo tiene manifestaciones sutiles, como el amor, como el perdón, como el movernos a la reconciliación, como el inspirar en nosotros humildad, porque son elementos básicos, en donde el fruto de Él se manifiesta con paciencia, con benignidad, con longanimidad, y hemos de detectarlo en la sutileza, en la suavidad con que Él domina nuestra vida para bien y para buenas obras que Él ha preparado para cada uno. Y cuando estoy hablando de estas creencias que se hacen muy populares de tratar de dividir al Espíritu Santo como una divinidad separada o de tratar de solamente pensar que el Espíritu Santo se manifieste en formas dramáticas y extraordinarias, es porque cuán peligroso es distorsionar la enseñanza bíblica cuando hacemos parcelas de verdad, sin percatarnos que cuando hablamos de comunidad del Espíritu, hablamos de una unidad en la que Él nos une. Por eso, este par de versículos de Juan 15, del 26 al 27, en donde el Espíritu Santo está puesto como Espíritu de verdad para dar testimonio de Cristo, pero la comunidad de los creyentes lo están de la misma manera que el Espíritu Santo mismo nos pone en circunstancias de responsabilidad ineludible, donde no podemos ser parciales, o hacer parcelas doctrinarias, o parcelas de verdad, de lo que es una totalidad que vivir en el mundo en que nos estamos moviendo. Es claro que el Espíritu viene del Padre, procede de Él, y que su obra no puede separarse de la actividad redentora de Dios en la historia, porque procede del Padre para eso, para que nosotros seamos movidos a Cristo y alcancemos la redención de nuestros pecados por la fe en Él. Y así como el Padre está trabajando para traer al mundo la salvación a través de su Hijo, así como el Padre está tratando de actuar para establecer justicia sobre la tierra y paz sobre la tierra, así como el Padre está actuando para mover a las personas al arrepentimiento y al perdón, de la misma manera, el Espíritu Santo está trabajando para traernos a Jesucristo y ser salvos, está trabajando para que actuemos en justicia, para que seamos promotores de la paz sobre la tierra, para movernos al arrepentimiento, para doblegarnos al perdón, porque es la razón por la cual el Espíritu está actuando en estos momentos como cumplimiento de la promesa del Padre y de la promesa del Hijo, haciéndonos ver que los propósitos salvadores
del Padre, del Hijo y del Espíritu coinciden en una comunidad de la cual nosotros somos expresión concreta. Cuando distinguimos la actividad del Espíritu de la que Dios está haciendo en el mundo, tenemos el peligro de fallar en cuanto a nuestra comprensión de la unidad de la Trinidad. Porque si el Padre me influye y el Espíritu de Cristo me constriñe, el influjo del Espíritu Santo no es menor en mi vida. Y su influencia es clara, en tanto que unidad trinitaria. Si el Padre dice, lámpara es a mis pies mi palabra, la palabra de Cristo no es menor. Y la guía del Espíritu tampoco. Porque es una influencia que da dirección. No nos lleva por atajos de carnalidad y de pecado. Pero así como el Padre trabaja a través de su creación y de sus criaturas, y el Hijo trabaja a través de sus redimidos, elegidos y enviados, el Espíritu Santo trabaja a través de los que ha redarguido de pecado y de justicia, y que los está guiando también por la senda de la verdad. No podemos negar que el Espíritu viene del Padre, pero tampoco el que el Espíritu da testimonio del Hijo, porque Jesús envió al Espíritu Santo para acompañar a sus discípulos cuando Él tuviera que partir. Y así lo dijo a ellos para consolarlos cuando les tenía que comunicar que Él habría de irse. Y mientras estuvo con ellos, aunque estuvo limitado con espacio y tiempo, ahora les estaba dejando por herencia al Espíritu para que pudiera estar con todos sus seguidores en cualquier lugar en que se encontraran y en cualquier circunstancia y situación en donde se estuvieran moviendo. El aposento alto fue un sitio en donde esta verdad se hizo clara, porque allí la promesa del Padre, las precisas indicaciones del Hijo que los lleva a que oraran y esperaran el cumplimiento de la promesa, se hizo palpable en una experiencia tan real para cada uno de los que estaban orando en aquella ocasión, que se percataron de que era una condición sine qua non para el ministerio de la Iglesia en cuanto a su naturaleza, vida, misión. A menudo el Nuevo Testamento se refiere al Espíritu Santo como el Espíritu de Jesús. Lo que Jesús estaba haciendo, el Espíritu Santo lo continuó. Y lo que Jesús estaba haciendo no solamente fue continuado por el Espíritu, sino que lo continúa haciendo. Es más, está dando testimonio de Jesús, guiándonos a toda verdad, pero una verdad que ya nos ha sido revelada, de modo que nos recuerda lo que Jesús enseñó, nos guía las enseñanzas que debemos tener presentes en nuestra mente siempre, y las que hemos de repetir y comunicar y compartir a los que nos escuchan. Este Espíritu Santo sabe el por qué nos está enviando, el por qué nos está situando en un determinado lugar, el por qué nos está encargando de determinada misión, el por qué en determinada prueba estamos pasando. Y si Él sabe por qué, naturalmente crea, inyecta confianza en nosotros, porque Él sabe antes que nosotros nos percatáramos
el por qué Él está moviéndose como está moviéndose para dirigirnos en los cambios en los que nosotros necesitamos movernos. Cambios internos que necesitan ser reestructurados, en donde los prejuicios, en donde los resentimientos, en donde los caprichos nos tienen atados, pero también cambios externos, porque el Señor no puede obrar cambios externos a través de nosotros si no hemos estado sensibles a sufrir, a padecer estos cambios internos que Él quiere hacer en nuestra vida, en donde la sensibilidad por la santidad suya ha de ser el primer elemento en el cual hemos de movernos. ¿Cómo queremos que hayan cambios en las estructuras sociales si en la estructura interna de nuestro cerebro continúa la pasión y la carne? ¿Cómo queremos que hayan cambios en nuestras estructuras históricas si en las estructuras de nuestra propia lealtad a Dios no han sufrido una transformación de santidad también? Por eso es que el Espíritu Santo opera cambios internos para que los externos sean dignos de su obra, de acuerdo a los planes eternos en los cuales nos estamos moviendo. Es así que el testimonio, la manera de vivir, la manera de ser, la manera de actuar, hace al Espíritu presente y patente, no solamente en nosotros, a través de nosotros, sino en el mundo en el cual nosotros nos estamos moviendo. Por eso es que la presencia del Espíritu y la actividad del Espíritu no se pueden confirmar con exabruptos emocionales, sino por el testimonio de Jesucristo. Pedro tuvo que predicar. Los apóstoles tuvieron que predicar. La iglesia tuvo que predicar. Y todos tuvieron que bautizar. Y todos tuvieron que enseñar. Y todos tuvieron que servir. Y todos tuvieron que sufrir. Y todos tuvieron que testificar con la realidad de su fe en la conjugación de la misma en el mundo. Porque el Espíritu se movía en ellos. Y es que el Espíritu viene a todos los que creen en Jesús. Porque de hecho, Él es el que nos guía a la fe de Jesús, a la fe en Jesús. Y a la fe que con Jesús nos permite movernos transformadoramente en el mundo. Porque no nos movemos como cualquier cosa que por razón del movimiento mismo arrastra como a luz. Nos movemos porque estamos teniendo una transformación íntima para que la calidad de transformación de eternidad que estamos llevando a cabo en nosotros mismos en unión del Espíritu la podamos llevar también en el mundo donde estamos. Por eso es que el Espíritu aparece presente en cada creyente que da testimonio de Jesús, no solamente en la palabra, sino en hecho, en el acontecer social e histórico en todas las instancias en donde nos movemos, aun cuando las persecuciones nos alcanzaren. ¿Qué resulta entonces el testimonio? Ni más ni menos que una confirmación externa de la presencia interna del Espíritu Santo. Porque es en virtud de su presencia patente, interna, que como confirmación externa se da nuestro testimonio. El testimonio no sustituye.
expresa lo que el Señor está haciendo en nosotros. Porque cuando Él lo hace, es porque nos ha subyugado. Pese a que tantas veces tenemos movimientos de querernos sacudir lo que el Señor demanda de nosotros. Pero no me siento solo subyugado cuando soy objeto de su amor, sino me siento atraído, enamorado, fortalecido por su amor, no solo en lo personal, sino fortalecido en mis relaciones, fortalecido en tanto que comunidad, que en unión común, que en comunión con su espíritu, comienzo a moverme como iglesia. ¿Cómo hemos de permitir que este elemento apacible, en donde el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, paciencia, sople en nuestra vida, alentándonos, guiándonos hacia donde Él quiera? Porque es el aliento de Dios que nos va a guiar a vivir con toda fidelidad, dando un testimonio valeroso de nuestra fe y valioso al mismo tiempo. Porque en la fe se conjugan la valentía y el valor supremo con que nosotros tenemos apreciado a nuestro Dios para llamar a todos los que están alrededor nuestro a salvación por medio de Jesucristo. Ser comunidad del Espíritu Santo entraña responsabilidad de testimonio fiel, valiente y valioso. Pero esta comunidad se estructura en una comunión, en una unión común de la iglesia con el Espíritu. Por eso es que a iglesia como la de Corinto, Pablo, pese a la carnalidad en que se movía en su vida cotidiana y pese a las racionalizaciones en que se pretendían mover, porque en tanto que griegos tenían por culto a la sabiduría misma, le va a decir el apóstol, como un anhelo vehemente de su corazón, que la gracia del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Que el amor de Dios sea con todos vosotros. Que la unión común con el Espíritu, que la comunión del Espíritu sea con todos vosotros. Porque era menester que los hermanos de Corinto vieran esta relación con Dios como una relación posible para cada uno de ellos como miembros de la iglesia de redimidos. Era menester que ellos se dieran cuenta que tener la comunión con la gracia de Jesucristo, el amor del Padre y el Espíritu Santo, era una acción refrescante. Era una acción continua. Era una acción vivificante. Era una acción que les permitiría permanecer alertas. Era una acción que les podía dar dirección para que se pudieran mover en el poder de Dios como iglesia. Porque Dios se mueve en su iglesia, a través de su iglesia y por sobre la iglesia, justo por el Espíritu Santo. Esta oración de Pablo, apóstol de los gentiles, como lo conocemos nosotros, nos permite tener un sentido muy real de experimentación
con Dios. ¿Por qué es menester experimentar el compañerismo con Dios, Padre? El compañerismo con el Cristo, al cual confesamos como nuestro Señor y Salvador. El compañerismo con el Espíritu Santo, para recordar que nosotros somos un compañerismo incendiario, como lo llamara un hermano conocido como Elton Truglot. Cuando nosotros llegamos a la iglesia de Jesucristo, experimentamos algo de este compañerismo. Y digo algo porque no es todo lo que el Espíritu Santo significa, pero algo comenzamos a experimentar. Pero no es algo que nosotros podemos alcanzar o guardar de una vez por todas, sino semejante al viento, como lo dijo Jesús a Nicodemo, que a veces no sabemos ni de dónde viene, ni a dónde va, pero Él nos alcanza y nos lleva y nos conduce y nos guía y nos impulsa por los senderos inéditos miles de veces por donde Él quiere que nosotros transitemos. Porque en tanto que Espíritu Santo, en su soberanía, viene cuando quiere. Y viene a cada uno de nosotros en el nacimiento nuevo que experimentamos, para estar en nosotros en cada instante en que le buscamos, porque Él se percata de cada elemento con que le estamos tratando de responder y obedecer, porque percibimos su voz y sus indicaciones, de modo que en una forma de adoración o de humilde oración nos presentamos ante Él, pese a horas áridas en que podríamos estarnos encontrando, pese a horas estériles en que podríamos estar viviendo, porque Él no está con nosotros tan solo porque hay abundancia de gozo en nuestros corazones, sino pese a su carencia, porque Él hace posible que la experimentación de su presencia nos sepamos comprometidos en las misiones que nos encarga y que podemos contagiar a otros con ellos. ¿Y cómo hace falta que tengamos esta conciencia clara de misión del Espíritu, donde orantes y adorantes le respondemos para actuar con toda seguridad, contagiando a otros de lo que Él ha inspirado en nosotros, ha puesto en nosotros, ha indicado a nosotros, de manera que se sientan impelidos a compartir con gozo el ministerio al cual el Señor nos está llamando. ¿Cómo es menester experimentar este compañerismo de Espíritu Santo en grupos pequeños? A lo mejor de 2 o 3, de 6 u 8, de 15 o de 100, pero en pequeños grupos en donde podamos estar como núcleos que se tornan en fermentos en situaciones mayores. Por eso hablaba de grupos de discipulado, o hablaba de pequeños grupos quizá mayores, pero que pudieran ser el fermento en una congregación que ha de ser movida por el Señor. Pablo estaba orando porque los creyentes a quienes estaba escribiendo en Corinto fueran sostenidos en el compañerismo que el Espíritu Santo había creado, principiando en Pentecostés. Porque estos primeros cristianos creían en el Padre, estos primeros cristianos
creían en el Hijo que había muerto y se había levantado de los muertos y le había ofrecido a ellos que el Espíritu Santo vendría concretamente en sus corazones. Estos hermanos primeros creían en esta promesa que en determinado momento vino como una experiencia a toda su comunidad en aquel día de Pentecostés, en donde cada uno pudo sentirlo, vivirlo, experimentarlo, palparlo en forma personal. Pero no fue algo exclusivo para uno, sino que eminentemente corporativo. Todos se dieron cuenta de lo que Dios Padre estaba haciendo, de lo que la promesa del Hijo estaba significando y de que ahora como comunidad estaban experimentando y habían sido guiados a esperar y habían sido conminados a creer y habían sido consolados, fortalecidos por la misma palabra de Jesús para poder esperar este don que procedía del Padre y ahora era prometido por Él, este don permanente para la iglesia, para continuar todo el tiempo de nuestra peregrinación en el mundo. Por eso es que cuando hablamos de evangelio y comunidad de Espíritu Santo, es porque el continuar experimentando en pequeños grupos esta verdad de Dios, permitiendo que tome posesión no solamente de una mente, de un corazón, de una vida, de una relación de pareja o de una relación de familia, sino de todo un grupo de personas y las gane para Él, permita el Espíritu entrenar en dependencia, entrenar en obediencia, entrenar en entrega, entrenar en compromiso para ser usados en su servicio. Entiendo que podemos ir tan lejos cuando nos sabemos comunidad del Espíritu Santo como el percatarnos que pequeños grupos, quizá informales al principio, pueden comenzar todo un avivamiento en una isla, en un pueblo, en una nación, en un continente o en toda una generación. Pero una cosa es cierta, cuando la comunidad del Espíritu Santo se sabe propiedad de Él, pertenencia de Él y está expensa de Él, no hay estancamiento, sino que el movimiento de su gracia comienza a manifestarse una y otra vez. Claro que el equilibrio de la iglesia, que está constantemente leyendo e interpretando y asimilando la revelación de la palabra escrita, ese equilibrio que el Señor ha querido dejar para que una perspectiva histórica del establecimiento del reino suyo sobre la tierra nos mantengamos no como meras madrigueras subjetivas, en donde un puñado de iniciados nos queremos poner como ermitaños, sino como parte de este pueblo de redimidos que está puesto en el mundo para ser testigos de su gracia para salvación. No se puede hablar de comunidad del Espíritu sin hablar de este compañerismo de Espíritu Santo, en donde aparecemos como generaciones que compartimos con otras que nos han antecedido compañerismos de ideas, de intereses,
de oración, de visión y de misión que nos están estimulando en nuestras actitudes, en nuestras disposiciones, en nuestras acciones para una entrega personal y colectiva permanente, de modo que la gloria del Señor sea manifestada a través nuestro. Por último, cuando estamos hablando de Evangelio y comunidad de Espíritu Santo, vale la pena percatarnos que el compañerismo del Espíritu Santo se puede detectar fácilmente donde la palabra se predica. Y cuando digo la palabra se predica, quiero hacer ver que se trata de la verdad de Dios que se predica. Esa verdad suya, que ha de ser proclamada dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Y aquí hay una admonición, aquí hay una llamada de atención a quienes predican el Evangelio, enseñan el Evangelio, porque el Señor les ha puesto en su corazón esta convicción clara de ser guiados por el Espíritu al par que con la palabra para hacerlo. Porque quien predique el Evangelio no lo puede comunicar a su manera, sino ha de mantenerse fiel a la verdad. Y bajo el fiel de la verdad de Dios, no se pueden andar buscando resquicios ni racionalizaciones para el pecado. Porque es entonces que se puede ver la efectividad de la verdad en esa comunidad de oración en que se inspira. Porque la comunidad de oración va a sostener en expectación constante la revelación de Dios. Todo el mundo va a querer saber cuál es la verdad de Dios para mí hoy, en esta necesidad concreta, pero una expectación no de miedo, sino de amor hacia Él, Dios, creador, redentor y sustentador, y al mismo tiempo que al prójimo, porque el Espíritu usa a los predicadores de su verdad en una forma maravillosa. ¿Cuántos de nosotros tenemos una concepción adecuada de la necesidad desesperada del hambre espiritual en el mundo? ¿Cuántos de nosotros sentimos el peso del 50% de la población mundial hoy por hoy que no conocen a Cristo? ¿Cuántos de nosotros tomamos en serio que el que tiene al Hijo tiene la vida, mas el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida? ¿Cuántos de nosotros estamos sensibilizados para el Espíritu, para percatarnos que hablar del Evangelio y de una comunidad del Espíritu es hablar de una dulce carga que se torna en privilegio para anunciar las nuevas de salvación? Cuando nosotros tenemos esta sensibilidad, somos sensibles a la necesidad que solo puede ser satisfecha mediante el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y nos hemos de dar cuenta del fracaso espiritual que como iglesia cristiana tenemos cuando no hemos empezado siquiera a llenar esta necesidad como iglesia. Cuando no oramos como iglesia por estas urgencias espirituales. Cuando no clamamos, cuando no gemimos, cuando no ayunamos, cuando no nos convocamos por las ciudades y por las aldeas, para que todos puedan creer en Jesucristo, sabiendo que no hay tregua para nosotros hasta que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Y cómo creerán
sin haber quien les predique este evangelio. ¿Y cómo podrá ser predicado este evangelio si no hay comunidad de Espíritu Santo que sostenga con conciencia esta urgencia? Realmente hay una expresión en español que a mí me parece severa, si la uso a esta altura, para decir que aunque es cierto que muchas de nuestras congregaciones están dando sus diezmos y ofrendas y personas que se consagran para servir en la evangelización y la misión, cuando nosotros ponemos en balanza la gran necesidad del mundo, lo que hacemos son pamplinas. Es tan pequeño lo que nosotros estamos poniendo ante la urgencia, la necesidad, las cantidades y el peso específico de la necesidad en que se mueve nuestra generación actual a finales de este siglo. Sé que mucho hemos hablado y oído del Espíritu Santo como el Consolador. Y qué hermoso es tenerle como Consolador, como Confortador. ¿No creen ustedes que valdría la pena hablar del Espíritu Santo también como alguien que nos ponga desasosiego, inquietud, y que nos quite el sueño en vez de darnos el sueño, para percatarnos de la gran urgencia que el Evangelio y una comunidad de Espíritu Santo significan en el mundo y en la hora de hoy? ¿Cómo hace falta que tomemos conciencia de ello para que se desarrolle en nuestras mentes una potencialidad de reino de Dios, pero que se desarrolle en empeño, en donde le echemos ganas de mente, de voluntad, de fuerza, de alma, a este empeño de reino al que el Señor nos llama, en donde podamos ir al frente y de frente, y no a la retaguardia y a la saga como espectadores de lo que Dios quiere hacer en el mundo a través de su iglesia, por el Evangelio y la comunidad del Espíritu Santo. Si el Señor no puede dar estas aspiraciones en nuestras almas, ¿de quién más podríamos esperar? Oramos porque el Evangelio y la comunidad del Espíritu Santo sea aspiración de serle gratos al Señor en un servicio consagrado y comprometido, para que desde nuestra América Latina el mundo pueda escuchar la verdad redentora de Dios en Jesucristo, alentada por su Espíritu. Amén.